Yo creo que hay prácticas así pequeñas, ¿no? O que no se dimensionan por ahí, que responden al calendario académico. Por ejemplo, yo lo observo en la primaria, que antes el 25 de mayo y el 9 de julio tenían cada uno su acto y era muy representativo, ¿no? Toda la comunidad educativa participaba y eso hace unos años se fue perdiendo y por las vacaciones de julio que se anticiparon en algunas provincias, a veces ni siquiera se llega a hacer el acto del 9 de julio. Y yo lo que observo es que hay muchas personas que absorben el 25 de mayo como si fuera la, la, la fecha de la independencia argentina, ¿no? ¿Te ha pasado de detectar esto o pasa solamente acá? Eh, ¿Cuál es la Mira, causa no que hubiera vos ves? pensado desde acá, desde ser bonaerense, Ujú, me sorprende lo que me contás, porque hubiera supuesto este, que la complejidad de lo que le tocó vivir al norte durante ujú. todos esos años harían como más visible todas esas vicisitudes, las idas y vueltas, los avances y los retrocesos que hay en la idea de cortar, no cortar, cortar, no cortar, y claramente 1816 no es 1810. Exacto. Eh, y la idea esa, digamos, 1810 es, perdón, 1816 es verdaderamente un quemar las naves, cortar, eh, cortar con esas ambigüedades muy entendibles, por otro lado, de 1810, pero no es casual que es declarar la independencia, hacerlo en Tucumán y no en Buenos Aires, lanzar prácticamente de inmediato al ejército de los Andes hacia Chile, un inmediato, ¿no? Con lo que implica dejarlo al pobre Güemes en una cosa de arreglate como pueda, un arreglate como puedas que es por acá no vamos a insistir, así que Ujú. arreglate, eh, pero hay un cambio de estrategia, pero una definición de una estrategia. Ahora sí son eh, una revolución decidida a la independencia. Eso es de 1816, no es anterior. Vos en 1815 todavía lo tenés al Ujú. director supremo Alvear izando la bandera de España en el fuerte de Buenos Aires. Pero no por cobarde, traidor, no, porque si no, no están nada seguros de dar el paso definitivo porque temen las consecuencias. Eh, eso, por eso, ¿esto en qué sentido lo digo? ¿En andar diciendo, fulano fueron patriota y Mengano fue traidor? No, sino, no estaba nada claro y 1816 es extremadamente importante en esto de seguir avanzando definitivamente en lo que pueden, porque también fracasan en otra cosa. Vos fíjate que el Congreso de 1816, su otra función, que es la de dictar una constitución, Ujú. cuando la dicte, estará ya reunido en Buenos Aires en 1819 y ninguna provincia le va a dar pelota a esa Ujú. constitución. Entonces, me parece que está bueno para dimensionar también el tamaño de los fracasos. O sea, cada éxito vos lo ves rodeado, antecedido y seguido después por unos cuantos fracasos en otros de las intenciones que tiene esa sociedad que se está emancipando de a poco. Acá en el norte siempre nos hemos preguntado por qué tardó tantos años, ¿no? La recuperación de la figura del general Martín Miguel de Güemes como héroe nacional. ¿Por qué se ha invisibilizado tanto su figura? No sé desde allá cómo se verá. Yo creo que hay una impronta, digamos, en la segunda mitad del 19, Bartolomé Ujú, Mitre, que es como el primer gran historiador argentino, dice, bueno, a ver, se pone a investigar y encuentra un par de figuras clave. Pero claro, esas figuras son las dos, está bien, Belgrano, que está muy vinculado con la Revolución de Buenos Aires,
y San Martín, que claro, está vinculado con el proyecto continental, pero con la ruta mendocina, no con la ruta altoperuana. Entonces, me da la sensación de que también a Mitre lo traiciona un poco su propio lugar en el mundo, que es Buenos Aires. Y además me parece que hay una mirada en Mitre de todos los hombres del interior como, bueno, líderes caudillos, locales, y me parece que hay como una homologación de Güemes a otras figuras, no sé, Facundo Quiroga, Estanislao López, Francisco Ramírez, Bustos, que Mitre los baja un poquito, ¿viste? Es más, medio que los considera como que conspiran contra una supuesta unidad nacional que también Mitre ve como que en 1810 ya está. Creo que Güemes sufre como esa, como esa homologación. Y volvemos a lo que hablábamos antes. Hoy en día, en distintas universidades, hay un montón de laburos súper interesantes sobre lo que fue pasando en cada región, pero que tampoco llegan al conocimiento general. O sea, yo intenté, viste, esto de con las economías regionales, bueno, de qué. Esto de ver que el núcleo del virreinato es el norte, no es Buenos Aires. En todo Exacto. caso, el siglo XVIII empieza a cambiar eso, pero empieza a cambiarlo. Porque vos fíjate que en la mirada tradicional Buenos Aires siempre es el centro como de que la fundaron, y cuando la fundaron es un rancherío que no tiene nada que ver con Córdoba o con Salta, que son lugares muchísimo más ricos, muchísimo más importantes del Ujú. litoral, que es como el patio del fondo de ese virreinato. Sí. Bueno, no sé cómo, bueno, y Güemes le pasa lo mismo, digamos, parece que está Ujú. visto como una periferia, cuando en realidad la periferia es el litoral del Río de la Plata. Exacto. Estaba pensando también en, por ejemplo, la polémica que surgió a raíz de la incorporación de María Remedios del Valle, un personaje del que hay un historiador acá en Salta que sacó un artículo diciendo que no había suficiente documentación como para aseverar que haya existido, ¿no? Ujú. Y, y bueno, él hablaba de un abuso ideológico de la historia, decía, al haber incorporado un billete. eh, Inclusive hay personas que vieron el billete en los comentarios, ¿no? De las personas que vieron artículos acerca de este billete, diciendo que hasta parecía una esposa, ¿no? De Belgrano, ¿no? María Remedios del Valle, o sea, por esta cuestión de poner uno al lado, una figura al lado de la otra. Y, y bueno, esa era la pregunta que yo tenía, si es así como se cree, ¿no? Que tal vez recuperar a veces figuras es también instituir otras que eh, no sé si se puede hablar de un abuso ideológico de la historia o no, hablando de este contexto de perspectiva de género, de un revisionismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que es complicada eso de hacerle decir al pasado lo que Ujú. necesitamos que diga. Mm. Eh, y por eso vuelvo a esto de no juzgar, sino entender. Eh, Porque si no, confundimos el pasado. Eh, mm, el pasado no necesita ser como el presente. No es malo por ser distinto. Es pasado. No. Exacto. En todo caso, si nosotros con nuestra cultura actual y nuestros principios, nuestros valores actuales, queremos revisar cómo nos manejamos en el presente, está perfecto. Ujú. Discutamos el presente. Si nosotros hoy pensamos, esto está bien, esto está bien, esto está mal, discutamos nuestro presente y tratemos de acomodar lo que sucede a los valores que tenemos. Ahora, hacer ese ejercicio en retrospectiva
me parece que es engañoso, inútilmente engañoso y confuso, Ujú, porque la sociedad de hace 200 años era muy diferente. El lugar de cada quien era diferente y lo que merece ese pasado es que lo entendamos, que lo estudiemos y que lo comprendamos, no que lo tergiversemos. ujú, Entonces, hacerle decir al pasado lo que el pasado no tiene para decir es achatarlo, sí. es simplificarlo para usarlo como un palo para pegarle a otro en el presente, y no tiene sentido. Ujú, ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer. Y me parece que a lo largo del tiempo es muy frecuente que se haga ese uso del pasado, pero me parece que no estaba bueno. O por lo ujú. menos que al lado de ese uso un poco espurio del pasado haya un conocimiento del pasado. Entonces, mm, el lugar de la mujer hoy es como era en 1810, no, no tiene nada que ver. El lugar en un montón. Entonces, eh, ahora, Ujú. preocupémonos y decir, bueno, a ver, ¿está bien como está ahora? ¿Qué falta? ¿Qué merecen las mujeres de hoy que todavía... discutámoslo. Ahora, no inventemos, ¿cómo decirte? Lustres y preeminencias que no necesariamente existieron, porque no eran registradas por los contemporáneos así. Lamentablemente, el lugar de la mujer del 1800 era recontra subordinado, recontra Ujú. invisibilizado. Entonces, no inventemos que no era así, y no inventemos próceres feministas, que a veces escuchá que fulano era feminista. No podía ser feminista, no existe el feminismo en 1800, en el Río de la Plata. Eh, Ujú. entonces, uno puede lamentar que las mujeres durante siglos hayan sufrido discriminaciones, abuso, servidumbre de todo tipo, por supuesto, pero tampoco vamos a inventar que no existe, porque si no parece que no existe, parece como si uno, ¿cómo decirte? Como si uno negara lo peor, lo malo que pasó, ¿entendés? Porque dice, no, pongo a fulana en un lugar Ujú. de autoridad, prestigio, parece como que la mujer hubiera estado, y no, no estaba en un lugar así. Sí, Lamentablemente no está. Bueno, entonces tratemos de estudiar cómo estaba y eventualmente felicitémonos de que en el presente lo manejemos de otro modo. Pero no inventemos retrospectivamente una igualdad de género que no existía. yo estaba pensando que eh, esto que decís, a pesar de que, salvando las distancias de las ficciones, ¿no? Y del pacto ficcional que hay entre los autores y que hay entre los lectores o quienes crean los contenidos y los televidentes, estaba pensando que, por ejemplo, ficciones como Bridgerton, que muestran una aristocracia negra, o como, bueno, ahora va a ser la adaptación de Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que el personaje que era un hacendado, Louis Poindexter, por ejemplo, que era un hacendado de Luisiana, que lo interpretaba Brad Pitt en la versión hace, no sé, 25 o 30 años, ahora va a ser un personaje de un actor afroamericano. O, por ejemplo, el Cascanueces, ¿no? El Cascanueces, la adaptación del Cascanueces y los 10 reinos que hizo Disney también con un Cascanueces negro y con un tío de Clara, también negro. Yo creo que también es poner eh, las piezas ficcionales, porque por ahí la gente no accede a un libro de historia, ¿no? O a una biografía novelada o lo que fuera, sino que va puramente a la ficción por una cuestión de entretenimiento, de atracción, ¿no? Entonces yo pensaba si también la responsabilidad social, ¿no? Que tenemos ahora en la existencia de pluralidades o de diversidades, está soslayando el lugar que cada uno tenía en aquella época y también las conquistas, ¿no? Del hoy, las mejoras como sociedad, ¿no?
creo que hay un peligro ahí, coincido con vos, porque suponete, si yo me encuentro viendo una serie con que, con que la gente de raza negra en la Ujú. Inglaterra del 19 podía tener tantos privilegios, ahora vos fíjate, podían haber privilegios, pero había servidumbre también. Sí. Eh, entonces, la cuestión étnica la, la, la difuminamos, digamos, disolvemos ese conflicto, pero no el conflicto social, suponete, de ricos, nobles y servidumbre que vive para ellos. Me parece que en este aluvión de corrección política eh, hay como una cosa tan culposa que parece que quisiéramos lavar las culpas del pasado, y no, me parece que no se trata de eso. Ujú. ¿Tenemos todo el derecho a construir un presente y un futuro distinto? Seguro. Ahora, Ujú. manipular el pasado para, mm, para que sea más amable, me parece que es un ejercicio que no le hace justicia ni a la época ni a quienes vivieron y eventualmente padecieron la época. Y esto que vos decís sobre el modo en que la ficción, claro, también construye un relato y construye un sentido común. Andás a ver si dentro de 30 años no es dificilísimo entender el fenómeno de la esclavitud en los Estados Unidos, ponele. ¿Y quién Exacto. era esclavo? No, los esclavos eran los negros. Y los blancos este, usufructuaban cruelmente de esa diferencia de color. Pero si no somos capaces de recrearlo en la ficción, o bueno, y recrearlo en la divulgación, eh, creo que corremos el riesgo de entender cada vez menos. Y si no entendés el pasado, tu posibilidad de operar sobre el presente es mucho menor. Exactamente. Ahora quería volver a la idea de la Argentina, de las grietas, de la Argentina dicotómica, de la Argentina que no se reconcilia, que no se termina de unificar. Eh, Esto es herencia de unitarios y federales, sigue dando sus coletazos hoy. Yo lo veo más, a mí me da la sensación de que hay momentos y momentos. Ujú. Hay como oleadas donde proyectos muy antitéticos tienen fuerzas tan equilibradas que se empastan recíprocamente, se empantanan recíprocamente y momentos en los que no. Eh, Creo que este momento es así, me parece que el momento que estamos atravesando sí es muy como de parálisis recíproca, digamos, hay fuerzas, pero no fuerzas políticas. Me parece que hay como dos visiones en la sociedad que electoralmente tienden a estar bastante parejas, a fin de cuentas, entonces tienden a empantanarse, pero no siempre fue así. Y hubo otro momento que también, pero supone, por decirte, Sí. eh, mm, los que quieren la independencia y los que no quieren, probablemente, no sé, 1814, 1815, la cosa está bastante empantanada, pero después del 16 queda clara la independencia. La Ujú. independencia. Sí. Claro, después tenés unitarios y federales, en algún momento está recontra empantanada la cosa. Pero después de 1830 queda clarísimo que la cosa va a ser federal, los unitarios no quedan ni dibujados. En todo caso hay diferentes federalismos, ¿viste? Y no es lo Ujú. mismo el federalismo del interior que el federalismo del litoral, que el federalismo de Buenos Aires, que es muy particular, pero como que no se discute ya la cuestión de, o ponele sobre fin del siglo XIX, casi todos están de acuerdo en nos conviene abrirnos al mundo, nos conviene el modelo agroexportador, nos conviene la inmigración, nos conviene los ferrocarriles, más allá de que haya ganadores y perdedores, eh, hay un consenso. Por eso te digo que yo lo veo más como algo que en algunos momentos opera así como una grieta paralizante y otros momentos en los que no. Te doy otro ejemplo.
para venirnos más acá y no quedarme tan en el siglo XIX, los primeros años de la Restauración Democrática, la enorme mayoría de la población argentina tenía como ciertos valores bastante compartidos, como ciertas ideas bastante compartidas. Después se empastó, de nuevo, en todo caso. Pero me parece que el peligro de pensar la historia de manera cíclica o fatal, ¿viste? Es como que te exonera mucho de responsabilidad pensando en el futuro. No, esto fue siempre así. Entonces, bueno, si fue siempre así, eh, tengo menos responsabilidad en que ahora sea así. Yo prefiero pensar, aunque sea más intranquilizador, que más de una vez la cosa se, se destrabó. Eh, Hay que ver cómo, pero claro, destrabar implica mucha más responsabilidad que dejarlo trabado y decir, bueno, no, esto va a seguir siendo así porque siempre igual a sí mismo.